Bienvenido nuevamente a tu clase virtual. Yo trabajo desde casa, con el tema Multipliquemos los esfuerzos, no seamos negativos, de la asignatura Matemáticas de segundo grado. El aprendizaje de hoy es que el alumno resuelva problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Acompáñenme a ver el video, tomen sus notas y regresamos. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esperamos que se encuentren muy bien. En esta sesión abordarán contenidos de la asignatura de Matemáticas de segundo grado de secundaria. Así es, más específicamente resolverán problemas de multiplicación y división de números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Quédense con nosotros porque esta sesión les ayudará a reforzar sus aprendizajes y así a aprovechar este periodo en el que todos debemos quedarnos en casa para superar la contingencia. ¿Tienen listo su cuaderno u hoja y su lápiz para apuntar lo más importante que verán en los siguientes minutos? Recuerden que estos apuntes serán valiosos y deberán incorporarlos a su carpeta de experiencias, con el fin de que puedan compartirlos con su maestra o maestro cuando se reanuden las clases presenciales. Ahora sí, comencemos. Como ya habíamos anotado antes, esta sesión dedicada a la resolución de problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. En sesiones anteriores estudiaron la multiplicación empleando algunos conjuntos de números. Es probable que ya dominen el algoritmo de la multiplicación, pero ¿será el mismo cuando se agregan nuevos conjuntos de números? A continuación, les invitamos a ver un recurso audiovisual que les permitirá comprender mejor lo que se conoce como reglas de los signos para la multiplicación, para lo cual requerirán ubicarse en un plano cartesiano. Acompáñenos a ver el siguiente video. Hola, bienvenidos a mi blog. En esta ocasión ilustraremos mediante el plano cartesiano la multiplicación de números enteros. Analizaremos qué pasa cuando los elementos de nuestra multiplicación tienen diferente signo y cómo podrían observarse las leyes de los signos mediante un segmento de recta en el plano cartesiano. Primero ubiquemos las coordenadas de algunos puntos de la recta. Por ejemplo, menos 6, 18, menos 1, 3. Por último, 4, menos 12. Observa que en esta tabla hay algunos valores de x. ¿Puedes encontrar la coordenada faltante de cualquier punto de la recta? Por ejemplo, ¿cuál es la otra coordenada de un punto si se sabe que x es igual a 20? ¿Qué tuvimos que hacer para obtener la segunda coordenada? Si tenemos el punto con coordenadas 5, menos 5, ¿pertenece o no a la recta? ¿Por qué? ¿Y el que tiene como coordenadas 8 menos 22, pertenece a la recta? ¿Por qué? ¿Y el punto con coordenadas 11 menos 33? Como podemos darnos cuenta, hay una regla de correspondencia que hace que se genere la recta. En nuestro caso es y igual a menos 3 por x. Para demostrarlo, le damos a x cualquier valor. En este caso, valdrá 7. Para eso, sustituimos su valor en la regla de correspondencia y tenemos las coordenadas del punto 7, menos 21. Este punto se encuentra dentro de la recta. En este otro caso, tenemos una tabla con valores de x que van del menos 4 al 4. Y la regla de correspondencia de y es igual a 3 por x. ¿Qué valores obtendremos al sustituir x por los valores en nuestra tabla? ¿Puedes imaginarte el aspecto que tendrá la recta que trazaremos con estas coordenadas? ¿Puedes encontrar un punto de la recta que no aparece en la gráfica, pero está en la recta? Por ejemplo,
cuando x es igual a 5. Gracias a la regla de correspondencia, podemos saber si un determinado punto está en la recta sabiendo solo un valor, sin necesidad de recurrir a su gráfica. Con base en lo anterior, ¿cuál es la coordenada y de un punto si se sabe que x es igual a 25? Ahora bien, si tienes el punto con coordenadas 5, 10, ¿pasaría la recta por ese punto? ¿Y por el punto con coordenadas menos 5, 12? ¿Cuáles son las diferencias que encontramos cuando comparamos las dos gráficas? Si observamos los puntos de ambas gráficas, encontramos que cualquier punto de una es el simétrico de la otra. Por ejemplo, 2, menos 6 y 2, 6. Basándonos en este ejemplo, ¿podríamos afirmar que cualquier valor que se asigne a las variables cumplirá con lo anterior? ¿Por qué? Si observamos las dos reglas de correspondencia, nos percatamos que son semejantes, solo cambia el signo de la pendiente. ¿Qué obtuvimos cuando la pendiente era negativa y la multiplicamos por un entero negativo? ¿Y cuando la multiplicamos por uno positivo? Y cuando la pendiente era positiva, ¿qué ocurría cuando la multiplicábamos por un número negativo? ¿Y por un positivo? En conclusión, podemos decir que al multiplicar números con igual signo, se obtiene un número positivo, y al multiplicar número con signo distinto, se obtiene un número negativo. Las conclusiones a las que acabamos de llegar se conocen como la regla de los signos para la multiplicación. Ahora bien, ¿crees que podrías encontrar las coordenadas de esta gráfica? Para resolver este ejercicio, utilicen una hoja cuadriculada. Háganlo con ayuda de sus compañeros y de su profesor. Yo soy América y nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas. Recuerden que al multiplicar números con el mismo signo, el resultado que se obtiene es positivo. Y al multiplicar números con signo diferente, el resultado es negativo. Las y los invitamos a que resuelvan el último problema que se planteó en el video que acaban de ver. En esta ocasión no será posible que lo trabajen junto con su maestra o maestros, ni junto a sus compañeras o compañeros, pero pueden apoyarse en su familia y cuando lo terminen, guárdenlo en su carpeta de experiencias, ya que cuando regresen a sus clases presenciales deberán retomarlo. ¿Qué les parece si ahora vemos juntos el siguiente video para analizar más situaciones que pueden presentarse al resolver problemas de multiplicación de números enteros? Hola, soy América. Bienvenidos al Blog de las Matemáticas. Hoy hablaremos sobre unas multiplicaciones, pero no de cualquier tipo. ¿Qué pasaría si usáramos números negativos? ¿El resultado sería negativo o positivo? Veremos algunas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida y que nos darán la respuesta. Juan ha contratado un servicio de teléfono celular. Cada mes su compañía telefónica le cobrará 300 pesos que descontará de su cuenta bancaria. ¿Cuánto dinero habrá pagado después de un año? Los 300 pesos que paga Juan son una cantidad fija que se le va quitando al dinero que tiene en su cuenta bancaria. Por eso se puede representar como una cantidad negativa, como si fuera una deuda o un faltante. Representemos lo anterior como menos n. A lo largo del año, esa cantidad se va sumando. Por lo tanto, para poder calcular la cantidad de dinero que Juan pagará, podemos sumar repetidamente la deuda. Pero como es una suma repetitiva, podemos verla como una multiplicación. Es decir, Juan multiplicará la cantidad mensual por el número de meses para saber a cuánto ascenderá su deuda. El resultado debe ser una cantidad negativa, ya que representa una deducción o pérdida de dinero de la cuenta bancaria de Juan. Así que, en este caso, se hace la siguiente operación. Por lo tanto, Juan ha gastado 3,600 pesos, o en otras palabras, tiene menos 3,600 pesos en su cuenta bancaria. Hemos ilustrado que al multiplicar un número positivo por uno negativo, se obtiene un número negativo. ¿Qué ocurriría si cambiamos el orden de estos términos? Es decir, ¿y si multiplicamos un número negativo por uno positivo? Analicemos esta situación.
En el edificio de Ana, se destinan a la semana 125 litros de agua de la cisterna para regar el jardín del edificio. ¿Cuánta agua se utilizó en 20 semanas? Al analizar las cantidades, vemos que los 125 litros son una merma al agua que llega a la cisterna del edificio de Ana. Al realizar el cálculo de cuánta agua se utilizará, representamos esta cantidad con un número negativo, ya que es una pérdida, y lo multiplicamos por las 20 semanas. Por lo tanto, hay una pérdida, representada por un número negativo, de 2.500 litros. Analicemos lo que acabamos de hacer en las dos actividades anteriores. En la primera, el segundo factor de la multiplicación es un número negativo y el producto resulta ser negativo. En la segunda, el número negativo es el primer factor y también el producto resultó ser negativo. Lo anterior se puede representar de la siguiente forma. Pero, ¿qué pasaría si las dos cantidades de la multiplicación son negativas? Veamos la siguiente situación que ilustra este caso. Pedro solía comprar 150 pesos en refrescos al mes. Sin embargo, para cuidar su salud, ha decidido dejar de consumir refresco. ¿Cuánto dinero ha dejado de gastar en 5 meses? Lo primero que hacemos para resolver el problema es analizar los datos que tenemos. La cantidad que gastaba Pedro la representaremos con un número negativo. Los 5 meses en los que se abstuvo de consumir refresco los podemos representar también como un número negativo, ya que en ese periodo no hizo ninguna compra. Una vez planteada la operación, la resolvemos, lo cual da como resultado 750. Ahora bien, si el gasto que Pedro hacía se representó como una cantidad negativa, entonces la cantidad que no gastó resulta ser un ahorro, de modo que debe representarse como un número positivo, ya que es lo contrario a un gasto. Por lo tanto, los 750 pesos se deben representar como una cantidad positiva. Lo anterior es una ejemplificación de que el producto de dos cantidades negativas da como resultado una positiva. Podemos resumir lo anterior de una manera muy simple. Cuando los factores tienen los signos contrarios, el producto será negativo. Cuando tienen el mismo signo, el producto será positivo. A esto se le conoce como la regla de los signos para la multiplicación. No me queda más que invitarlos a la próxima emisión del Blog de las Matemáticas. ¡Hasta luego! Como pudieron ver en el video, hay situaciones de pérdidas o deudas que pueden asociarse a un número negativo. ¿Conocen otras situaciones que pueden representarse con números negativos? Además, pudieron observar cómo se asocian ciertos datos como una multiplicación de dos números negativos. Seguramente ustedes pueden representarlo de otra manera. Inténtenlo. Ahora las y los invitamos a ver otros casos en los cuales intervienen más factores con signo. Hola amigos, soy América, estudiante de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y les doy la bienvenida al Blog de las Matemáticas. Como recordarán, la ley de los signos determina el signo del resultado de una multiplicación con dos factores. Pero, ¿cuál será el signo del resultado si hay más de dos factores con diferente signo? Acompáñenme a descubrirlo. Tenemos una tabla que tiene -5 de un lado. Este número lo vamos a multiplicar las veces que lo indique la cara de un dado. Por ejemplo, si el dado cae en el número 3, obtenemos -5 por -5 por -5, lo cual nos da como resultado -125. ¿Pueden encontrar la relación entre el número de veces que se multiplicó el -5 y el signo de su resultado? Terminemos de llenar la tabla. ¿Y ahora pueden encontrar la relación? Como pueden darse cuenta, siempre se obtendrá un resultado negativo si hay un número impar de factores negativos en una multiplicación. En cambio, cuando el número de factores negativos es par, siempre se obtendrá un número positivo. Por ejemplo, si en vez de lanzar un dado lanzáramos 2, para obtener la suma de las caras de los dados, del 7 al 12, podríamos saber los signos de los resultados antes de realizar las multiplicaciones.
Por otra parte, observen que al multiplicar todos los resultados por -1, obtenemos el número opuesto o simétrico al factor inicial. Si hiciéramos el mismo juego, pero el número que se multiplicara fuese el 2 positivo, ¿qué obtendríamos? ¿Cuándo se obtiene un resultado negativo? Ahora, ¿qué pasaría con los resultados que recién obtuvimos si los multiplicamos por -1? Pueden poner pausa al video para que completen todas las tablas y comenten las respuestas con su maestro y sus compañeros de grupo. Ya vimos cómo cambia el signo del resultado de acuerdo con la cantidad de factores negativos que se tengan en la multiplicación. Pero, ¿qué pasa en el caso de la división? Veámoslo con el siguiente ejemplo. 3 socios pagarán por partes iguales una deuda que dejó su empresa por 2.493.396 pesos. Tomando en cuenta que una deuda puede considerarse como una cantidad negativa, ¿cuánto va a perder cada uno? Para encontrar esta cantidad, se divide el total de la deuda entre los 3 socios. Observen que el divisor 3 debe tener signo positivo porque no tiene sentido decir -3 personas. El resultado representa la pérdida que cada uno de los socios tendrá, así que esa cantidad es negativa. ¿Qué pasaría si en lugar de calcular la cantidad de dinero que cada socio debe pagar, nos interesara saber el número de socios? Dividimos la deuda total entre la deuda que cada socio debe pagar. De nuevo, como estamos hablando de personas, el resultado no puede ser negativo. Así pues, las leyes de los signos también se cumplen para la división. En la multiplicación, si hay un número impar de factores negativos, entonces el resultado siempre es negativo. Si el número de factores negativos es par, entonces el resultado es positivo. Ahora ya podemos responder la pregunta que se hizo al principio. ¿Cuál será el signo del resultado si hay más de 2 factores con diferente signo? También para el caso de la división, si uno solo de sus elementos, el dividendo o el divisor, es negativo, entonces el cociente es negativo. Y si ambos son positivos, el cociente también es positivo. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Después de ver el video, ¿consideran que las reglas de los signos cambian si se agregan más factores? Para responder esta pregunta, las y los invitamos a realizar la siguiente actividad. Empleen un dado o los números que ustedes elijan para hacer multiplicaciones con números. Asimismo, usen una moneda para determinar qué signo tendrá cada número que ustedes elijan. Por ejemplo, si al lanzar un dado sale 5 y al lanzar una moneda cae águila y ustedes han decidido que el águila es igual a negativo, entonces su primer factor será -5. Pueden comprobar sus resultados usando cualquier recurso de los que han estudiado en este programa u otros que ustedes dominen. Recuerden, guarden los productos de esta sesión en su carpeta de experiencias para que puedan retomarlos con su maestra o su maestro cuando regresen a sus clases presenciales. Para saber más sobre este tema, les recomendamos leer el libro El hombre que calculaba, del escritor y matemático Malva Tahan. De manera particular, en el capítulo 7 encontrarán una serie de operaciones que les permitirán formar los números del 1 al 10 usando solamente 4 cuatros. Bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. No olviden seguir la programación de Aprende en Casa. Los esperamos en la siguiente sesión de la asignatura de Matemáticas, segundo grado de secundaria. ¡Hasta la próxima!
Saber cómo funciona la ley de los signos es de suma importancia para el ser humano, ya que es una norma o regla de gran utilidad en la vida diaria, bien sea al momento de contar o si se desea hacer un balance de alguna cuenta o al momento de querer hacer transformaciones de monedas, así como también para calcular medidas y hasta para calcular distancias. Acompáñame a ver los diferentes conceptos que aprendimos del día de hoy en nuestra clase televisada. Recuerden que multiplicar números con el mismo signo da un resultado positivo y multiplicar números con signo diferente da un resultado negativo. El producto de dos cantidades negativas da como resultado una positiva. Podemos resumir lo anterior de una manera muy simple. Cuando los factores tienen los signos contrarios, el producto será negativo. Cuando tienen el mismo signo, el producto será positivo. A esto se le conoce como la regla de los signos. Y podemos ver la ley de los signos en caso de las multiplicaciones y las divisiones. Positivo por positivo tendremos como resultado positivo. Negativo por negativo, el resultado es positivo. En cambio, positivo por negativo es igual a negativo y negativo por positivo es igual a negativo. Y en caso de la división, positivo entre positivo es igual a positivo. Negativo entre negativo da como resultado un número positivo. A diferencia de un negativo entre un positivo, el resultado será un número negativo. Y un número positivo entre un número negativo, el resultado es 1 negativo. En la multiplicación, si hay un número impar de factores negativos, entonces el resultado siempre es negativo. Si el número de factores negativos es par, entonces el resultado es positivo. En el caso de las divisiones, si uno solo de sus elementos, ya sea el dividendo o el divisor, es negativo, entonces el cociente es negativo. Y si ambos son positivos, el cociente también es positivo. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy, no sin antes dejar las actividades correspondientes para fortalecer los aprendizajes esperados. Realiza las siguientes operaciones utilizando la ley de los signos de la multiplicación y la división. Nos vemos pronto. Cuídate mucho y quédate en casa.